La filosofía es un mapa de navegación que conduce a tierra inhóspita de tesoros sin fin. Bienvenidos a Bitácora de Filosofía. En el episodio anterior vimos que Iliankov y Korovikov no eran siquiera disidentes, que sus tesis se ceñían a un asunto puramente académico, ni siquiera vinculado a cuestiones políticas, que ni por asomo sugieren que se ponga fin a la existencia de la Unión Soviética. Aún así, son purgados. Después de la expulsión, Korovikov abandona el escabroso mundo de la filosofía e Iliankov, gracias al patrocinio de un grupo de investigadores, ingresa en el Departamento de Materialismo Dialéctico del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de la URSS. Allí no tendrá estudiantes que corromper, pero lo que escriba se inspeccionará con lupa y permanecerá inédito si contradice los dogmas burocrático-partidistas. Durante la segunda mitad de los años 50, Iliankov publica artículos, traduce del alemán al ruso trabajos de Hegel y Lukács y escribe el libro Dialéctica de lo abstracto y lo concreto en el pensamiento científico teórico, libro que la dirección del instituto desautorizará. Para que le permitan publicar al menos una parte, nuestro filósofo acepta mutilar su ensayo en 1/3 de su contenido. Finalmente, 4 años después llega a la imprenta incluso con el título cambiado. A inicios de los años 60 comienza la redacción y edición de la Enciclopedia Filosófica, en la que Iliankov toma parte como autor y luego redactor de la sección de materialismo dialéctico. Al prepararse el tercer volumen, nuestro protagonista vuelve a padecer censura. El redactor principal impone una drástica reducción del número de materiales encargados a Iliankov que, en respuesta, renuncia a las funciones de redactor. Por estas fechas, el filósofo de Smolensk escribe El secreto de la caja negra, ensayo dedicado a la cuestión de las máquinas inteligentes que le encarga el poeta y director de la prestigiosa revista Nový Mír, Alexander Tvardovský, que, sin embargo, rechaza publicarlo debido a la disonancia de las ideas de Iliankov con el punto de vista dominante, compartido quizá por el propio Tvardovský en el ámbito de las llamadas máquinas pensantes. El texto terminó publicado por amigos y colegas de profesión en la revista de la Universidad Estatal de Rostov del Don. Era marzo de 1964. 7 meses después, los mandos de la URSS pasaban de las manos de Nikita Jrushchov a las de Leonid Brezhnev. Este hecho sucesorio repercutirá en la vida de Evald Vasilievich. Jrushchov no consiguió consolidar su liderazgo y sus enemigos aprovecharon sus fracasos para defenestrarlo. No pudo evitar, por ejemplo, que se produjera un motín de trabajadores por escasez severa de alimentos, cuya represión por parte del ejército se saldó con decenas de muertos. Brezhnev desmonta la reforma del PECUS con la que Jrushchov pensaba hacerse fuerte y devuelve con ello a la nomenclatura y sus aparachis el disfrute seguro de sus privilegios. Algo que se ha subrayado es que, con la llegada al Kremlin del nuevo grupo de poder, los inquisidores que antaño se habían opuesto a las ideas de Iliankov vuelven a abalanzarse furiosamente sobre él. Una de las maneras que se emplea para hostigarlo es prohibirle asistir a conferencias internacionales como la organizada en 1966 por la Universidad Norteamericana de Notre Dame. Este escrito de Evald Vasilievich merece ser comentado porque nos permite conocer a grandes rasgos su pensamiento político. Iliankov redacta una ponencia de igual título que el nombre dado por los organizadores al simposio, Marx y el mundo occidental, que llegará al público lector 22 años después de haber sido escrita. Cabría preguntarse por qué, para la burocracia académico-partidista, este texto de Iliankov es uno de los más malditos. Con solo examinar algunas de sus ideas, obtenemos la respuesta. Iliankov comienza su ponencia
diciendo que la noción mundo occidental poco tiene que ver con la geografía, que si un país cualquiera es ubicado en dicho mundo, es porque la propiedad privada es el fundamento sobre el que se organiza su existencia, en contraposición al mundo oriental integrado por los regímenes comunistas. El ser o no ser de la propiedad privada, dice Iliankov, es la inexorable disyuntiva ante la que se encuentra actualmente cualquier nación y cada individuo del llamado mundo occidental, y de lo que se trata es de comprender dicha disyuntiva en términos teóricos. Subraya además nuestro filósofo que es dentro del mundo occidental que surge el sistema de ideas que se denomina marxismo, y que surge como una propuesta de solución a las contradicciones engendradas por la forma de propiedad sobre la que dicho mundo descansa. Iliankov considera que el dinamismo, la inquietud, la vitalidad disolvente de la propiedad privada es lo que convierte a Rusia, situada en 1917 en la periferia del mundo occidental, en punto de convergencia de las antinomias inmanentes a dicho mundo. Por eso se produce allí un estallido revolucionario. Pero realizar la propuesta marxista de solución de esas antinomias en un país periférico, o en otras palabras, en un país donde la propiedad privada distaba considerablemente de haber alcanzado los resultados técnico-materiales y culturales que ya exhibía en Inglaterra o Francia, determinó las peculiaridades del comunismo soviético. Hubo, dice Iliankov, una refracción de las ideas marxistas a través del prisma de la especificidad y las tradiciones de Rusia, y fue esa refracción la que produjo una serie de tergiversaciones de la teoría de Marx. Acto seguido, Iliankov pide que se haga abstracción de esas formas tergiversadas de marxismo originadas de la Revolución Rusa y se piense exclusivamente en la relación de las ideas originales de Marx con la cultura sobre cuya base surgen. De acuerdo con nuestro filósofo, la Declaración de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa fijan el principio de la propiedad privada como fundamento de toda futura legislación, liberando así a las capacidades humanas y a la libertad de empresa de las tenazas del viejo poder burocrático estamental. Iliankov subraya que la portentosa cultura técnico-material y espiritual de Europa y Norteamérica no habría existido sin la propiedad privada, y recuerda que Marx y Engels comienzan sus biografías intelectuales como defensores radicales de la democracia burguesa y la forma de propiedad que le es consustancial, propiedad que por entonces ellos identifican con el principio de libertad plena e incondicional del individuo. Iliankov también subraya que en 1842 Marx rechazaba de manera frontal la idea de socializar la propiedad, que no le concedía siquiera realidad teórica a las ideas comunistas en la forma que entonces tenían, y que aún menos podía desear su realización práctica. Marx llega incluso a calificar el comunismo de burdo e irreflexivo, aunque añade que someterá dichas ideas a una crítica exhaustiva. Lo primero que nota Marx, según Iliankov, es que las ideas comunistas son una forma en que se expresan colisiones reales que han ido madurando dentro del organismo social de los países avanzados. Y la pregunta que se hace es esta: ¿de qué manera se solucionarían los desajustes sociales que se observan en la sociedad moderna? Como se ve, Marx no piensa exclusivamente en el análisis formal o discursivo de las doctrinas comunistas, sino ante todo en el examen teórico de aquellos conflictos engendrados por la propiedad privada que son responsables de la aparición de dichas doctrinas. ¿Es acaso posible resolver las colisiones producidas por la propiedad privada sobre la base de la propiedad privada misma? Así es como la crítica del comunismo burdo e irreflexivo comienza a convertirse en crítica de las condiciones de vida dentro de las que surgen y se difunden dichas ideas. Para 1844, Marx llega a la conclusión de que lo que hay que superar o suprimir es la propiedad privada,
y que el primer paso para ello es la transformación jurídico-formal de la riqueza material y espiritual en propiedad social o del Estado, aunque tiene claro que dar ese paso no garantiza por sí solo la desaparición de las antinomias, colisiones y desequilibrios sociales ya existentes. En este punto del texto, Ilienkov nos devuelve al momento histórico en que vive para señalar que los líderes de las revoluciones socialistas que él conoce han reproducido deliberadamente la ilusión utópica según la cual la supresión negativa o jurídico-formal de la propiedad privada constituye la resolución positiva de todos los problemas de la humanidad. Eso es una falsedad, recalca Ilienkov. El comunismo solo se vería realizado cuando cada individuo asimilase directamente, sin mediación estatal o de otro tipo, la extraordinaria riqueza producida y acumulada en los marcos del capitalismo. La riqueza que aquí se tiene en cuenta no es el conjunto de cosas que se poseen formal o jurídicamente, sino la totalidad de las capacidades activas que se hayan cosificadas u objetivadas y en las condiciones de la propiedad privada enajenadas en dichas cosas. Si el individuo no se apropia directamente de sus capacidades activas, la sociedad se seguirá concibiendo como algo abstracto personificado en el Estado, es decir, como algo separado y hostil al conjunto de los individuos que la componen. Por eso la meta sería la creación de una sociedad sin Estado, sin dinero y sin formas jurídico-forzosas de reglamentación de la actividad vital humana. Por tanto, resume Ilienkov, la crítica hecha por los intelectuales occidentales al comunismo soviético contiene un meollo racional, pues el objeto de dicha crítica son aquellas tendencias y fenómenos característicos de la propiedad privada que no han sido superados por la Unión Soviética y el resto de países comunistas. Justo aquí hace Ilienkov referencia a las distopías de Aldous Huxley, George Orwell e Ingmar Bergman, para rematar diciendo que, aunque se asegure que las tendencias captadas en sus obras son el ayer de la URSS, lo cierto es que continúan siendo, en diversidad de aspectos, su presente. Solo el individuo transformado en personalidad multifacéticamente desarrollada es capaz de cambiar de un tipo de actividad a otro sin que ello constituya una tragedia para él. Y solo individuos de esta clase no necesitan ser dirigidos desde arriba y quedan libres del control por parte del Estado y de las fuerzas espontáneas del mercado. Sin embargo, como ya he dicho antes, Ilienkov no es un opositor o disidente, sino un prisionero de su propia utopía, un hombre bueno atrapado en la obstinada ilusión de reformar lo irreformable, de hacer del monstruo soviético un universo humanizado. Y eso era como pedir peras al olmo. Cualquier intento serio de poner fin a la tendencia distópica de un país como la URSS pasaba por destruir hasta los cimientos el llamado socialismo real. Ilienkov elabora otra ponencia para un congreso internacional sobre Hegel a celebrarse en Praga, 1966. En ella diserta sobre el concepto de enajenación en la fenomenología del espíritu y la filosofía del derecho de Hegel, por un lado, y los manuscritos económico-filosóficos y el Capital de Marx, por el otro. Hacia el final de este texto, insiste en la idea de que la enajenación no ha desaparecido de sociedades como la de su país. Recordemos que por enajenación se entiende, a grandes rasgos, la circunstancia en la que no solo los bienes resultantes de la actividad, sino las propias capacidades productivas del individuo no le pertenecen a él sino a otro, pues dichas capacidades existen en forma de mercancía y el individuo no puede desatarse de la condición de juguete de poderes externos. Existe enajenación allí donde el trabajo pretérito, objetivado en ejércitos, judicaturas y cuerpos de policía, esclaviza el trabajo vivo del individuo actuante. En 1968, los tanques del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia y aplastan las reformas de Alexander Dubček. El ahogamiento de la primavera de Praga era la enésima prueba de la existencia de enajenación en el llamado socialismo real, sociedad en la que se somete la voluntad de la ciudadanía con toda la brutalidad que la ocasión requiera.
Después de pacificar Checoslovaquia, los oligarcas comunistas concluyen que los responsables del desafío praguense han sido los intelectuales y responden enrareciendo aún más el ambiente académico y cultural. Hacia 1974 se redoblan la persecución y las acusaciones contra Ilienko. Para colmo, quienes lo habían protegido desde su expulsión de la universidad abandonaban la escena por muerte natural o destitución. La nueva jefatura del instituto había sido designada justamente para que investigadores como Ilienkov dejaran de ser molestos. Entre las personas de la actual dirección se hallaba Elena Morsinskaya, antigua agente del KGB, que ya en 1966 había tachado de herejía antimarxista y antisoviética la ponencia de Ilienkov para el simposio de Notre Dame. Ahora, por desgracia, Morsinskaya tenía licencia para perseguir y derribar a intelectuales como él. El hostigamiento al que lo sometieron fue tal que terminó por quebrar a Ilienkov, que el 21 de marzo de 1979 pone fin a su vida. Tenía tan solo 55 años. Espero que el episodio les haya resultado de interés. Si así ha sido, agradecería mucho si dejasen un me gusta, un comentario y se mantuvieran al tanto de las novedades del canal. Hasta pronto.